Vamos a comenzar con cátedra y ritual del día de hoy. En todo caso, mis hermanos, es conveniente que pongan debida atención a todo. En la pasada liturgia hablamos sobre el altar, sobre las luces, el Cristo, etc. Hoy hablaremos un poquito sobre el bautismo y el matrimonio y algunos otros aspectos. Indubitablemente, el bautismo es un pacto de magia sexual. Si el devoto no cumple con tal pacto, obviamente de nada le queda sirviendo el bautismo. En las iglesias cristianas no puede faltar jamás el agua, la sal y el azufre para el bautismo. El agua contenida en la pila bautismal simboliza al mercurio de la filosofía secreta, el alma metálica del esperma. El azufre está representado por el fuego de las veladoras, cirios o velas, como se les quiera denominar. Y en cuanto a la sal, ha de ponérsele a la criatura en sus labios y en su lengua. Estas tres sustancias presentes en el bautismo, sal, azufre y mercurio, son profundamente significativas. Sal existe en el esperma sagrado. Cuando se logra la transmutación y sublimación del esperma, también se transmuta y sublima la sal. Vosotros sois la sal de la tierra, dice el gran Kabir Jesús. Da a entender el maestro también que si la sal degenerare no serviría, dice él, ni para el muladar, ni para nada, y que sería arrojada pues al abismo, a las tinieblas. La sal sirve, dijéramos, de base para el azufre y el mercurio. Ellos se combinan y amalgaman dentro de la sal. Pero se necesita que los hermanos vayan puntualizando estas cuestiones. El mercurio, ya les dije, no lo olviden, y se los repito, es el alma metálica de las secreciones sexuales, tanto en el hombre como en la mujer. El azufre es el fuego que tiene que liberarse de sus prisiones para fecundar al mercurio y mezclarse con la sal. Los trabajos de la novena esfera suelen ser muy delicados. Sal, azufre y mercurio juntos constituyen el azue, o mejor dijéramos, el vitriolo. Visitan interiorem interram rectificatur invenias occultum lapidum. Visita el interior de la tierra, que rectificando hallarás la piedra oculta, es decir, la piedra filosofal. Así que el vitriolo es formidable, es una mezcla de sal, azufre y mercurio. Estas tres sustancias, como ya dije, están presentes en el bautismo. Pero vean ustedes qué maravillosa relación existe entre el bautismo y el matrimonio. Es formidable en el sentido más completo de la palabra. Obviamente,
Hay que aprender a preparar el mercurio de los sabios. El secreto de la preparación del mercurio nunca fue develado. Ni siquiera Voltanelli lo develó. Pero a ese que está aquí adentro, dentro de esta insignificante persona que nada vale, le ha tocado develar tal secreto. Obviamente que la clave de la preparación del mercurio se encuentra precisamente en un delicado y muy sencillo artificio que ustedes ya conocen. Conexión del lingam, Johnny, sin derramar jamás el vaso de Hermes Trismegisto, el 3 veces grande Dios Ibis de Tot. Este es todo el secretum secretorum que sirve de basamento para la preparación del mercurio de los sabios. Al llegar a esta parte de nuestra plática litúrgica, he de decirles que son muchos los hermanos y hermanas gnósticas que han demorado en la recepción del fuego sagrado. ¿A qué se debe eso? Sencillamente a que estos hermanos no refinan el sacramento de la Iglesia de Roma. Tal sacramento debe ser sublimado, es decir, refinado. Roma, escrito a la inversa, se lee amor. Así pues, el sacramento de la Iglesia del amor está en la forja de los cíclopes, en la fragua encendida de Vulcano. Indubitablemente, 4 son los colores básicos de la gran obra. Estos 4 colores se pueden ver con el sentido de la autoobservación psicológica en los trabajos de la preparación del mercurio de los sabios. Si no se transmutara el esperma sagrado, es decir, el Lexiohejari, jamás se lograría crear el alma metálica del esperma sagrado, es decir, el mercurio de los sabios. En principio está el mercurio, está negro como el carbón, son las aguas negras y podridas, donde está la podredumbre. Se le alegoriza en estas condiciones con el cuerpo negro de Saturno, es decir, con el ave de la muerte. Cuando se refina el sacramento de la Iglesia de Roma, cuando se sublimiza, cuando se hace del coitus reservatus todo un rito sagrado, tal mercurio se vuelve blanco. Se dice entonces que se ha extraído dentro de las aguas negras la gelatina blanca. Esos son los términos que se usaron siempre en alquimia medieval. Posteriormente, el mercurio, sublimado aún más por medio de la liturgia tántrica, se torna maravillosamente amarillo. Quiero decirles que cuando el mercurio se ha vuelto blanco, se alegoriza con la blanca paloma del Espíritu Santo. Cuando se ha tornado amarillo, se le alegoriza con el águila amarillo. El color fundamental del mercurio es el amarillo.
El mercurio amarillo está ya en perfectas condiciones, está listo como para recibir el azufre y también la sal sublimada. El azufre debe libertarse de entre sus prisiones para fecundar al mercurio. Y el mercurio tiene que pasar por muchas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de elementos antes de quedar en condiciones de poder recibir el azufre, es decir, el fuego. Una vez que el azufre fecunda al mercurio, entonces mezclado con esa sal sublimada, asciende en la forma de vitriolo por el canal medular espinal del iniciado hasta llegar a la parte superior del cerebro. Luego, por conductos más sutiles, como son el amrita nadi, prosigue su marcha hasta el corazón. Mas aquellos hermanos que demoran en sublimar el sacramento de la Iglesia de Roma, pierden mucho tiempo, 10, 12, 15 años hasta recibir el fuego, lo cual es en verdad un exabrupto. Yo les pido a ustedes encarecidamente y en nombre de la gran causa, sublimar siempre el trabajo con el mercurio, es decir, el sacramento de la Iglesia de Roma. Hacer, como decía San Agustín, del coitus una forma de la oración. En realidad, de verdad, que el coitus interruptus en el fondo es una forma litúrgica. Por eso he dicho que a Dios se encuentra en la liturgia y que el camino de Dios es litúrgico. El excedente de sal, azufre y mercurio sirve para la cristalización de los cuerpos existenciales superiores del ser mediante el cumplimiento del deber Pavlov del ser. El excedente, repito, sirve para él. Y en una octava superior cristaliza en nuestras células, en nuestro organismo, en la forma extraordinaria y maravillosa del cuerpo astral. En una segunda octava aún más avanzada, cristaliza en la figura del cuerpo mental. Y por último, en una tercera octava aún más alta, cristaliza en la forma extraordinaria del cuerpo causal. Cuando alguien posee los cuerpos físico, astral, mental y causal, recibe los principios anímicos y espirituales, es decir, el neuma de los gnósticos. Entonces se convierte en legítimo ser humano, en auténtico hombre. Antes de haber creado los cuerpos existenciales superiores del ser mediante el cumplimiento del deber Pavlov del ser, no se es hombre, se es animal intelectual, mamífero racional, pero no hombre. Si colocamos a un mamífero intelectual frente a un hombre, físicamente se parecen. Mas si observamos los procesos psicológicos del uno y del otro, veremos que son totalmente diferentes. Son como el agua y el aceite, que no se pueden mezclar. Así que para ser hombre, además de este cuerpo de carne y hueso que poseemos, se necesita poseer los cuerpos existenciales superiores del ser. Y esto solamente es posible mediante la elaboración del mercurio en la forja de los cíclopes. Ningún hombre podría preparar mercurio si no tuviese un vaso hermético. Tampoco sería posible a los sabios
multiplicar el vitriolo, es decir, la sal, el azufre y el mercurio, si no posee un vaso hermético idóneo para el trabajo del laboratorio. Cuando no se posee tal vaso, pues no queda más remedio que conseguirlo, a fin de continuar la marcha hacia adelante. Mis queridos hermanos, no. Ha llegado la hora de entender la íntima relación existente entre el matrimonio y el bautismo. En la Iglesia de Oriente, por ejemplo, en el día de Epifanía, se asocia el sacramento del matrimonio al del bautismo y se recuerda vivamente las bodas de Canaán o Chanaán. Y en la Iglesia de Occidente, en Epifanía, se asocia claramente el sacramento del bautismo al sacramento del matrimonio y se recuerda al matrimonio de Jesús con su Iglesia. El bautismo es un sacramento muy antiguo. En el Ganges se hizo bautizar Rama. Cuando Rama fue bautizado por su gurú, recibió instrucción previa sobre los misterios del sexo. Una vez que los hubo comprendido, se le bautizó. Antes no tenía caso. Así pues, el bautismo es muy anterior al cristianismo. Ha pertenecido a todas las religiones confesionales del pasado, a todas las culturas herméticas y arcaicas. Por todos estos motivos nosotros vamos a establecer en nuestros rituales gnósticos el día de Epifanía, que hará en la liturgia, porque es profundamente alquimista. Epifanía es la ascensión del Cristo cósmico en nosotros. Por eso es formidable, Epifanía. Mas no podría el Cristo ascender en nosotros si realmente no cumpliéramos con el sacramento, con los sacramentos del bautismo y del matrimonio gnóstico. Prosiguiendo con estos estudios litúrgicos y alquimistas, diremos lo siguiente. Es necesario saber que el sacerdote gnóstico representa al Espíritu Santo, el altar, como ya dije, al Cristo, y el Padre se encuentra oculto tras de todo esto. En sí, la liturgia gnóstica es verdaderamente un ceremonial que moviliza fuerzas muy potentes. En el ceremonial gnóstico funcionan las fuerzas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso es prodigioso este ceremonial. Cada ritual contiene grandes verdades cósmicas. Es una cátedra para la conciencia superlativa y trascendental del ser. Ayer dije que el libro de liturgia que existe ahora iba a quedar archivado. Ciertamente les digo a ustedes que así será porque va a haber un nuevo libro de liturgia. Y esto hay que tenerlo en realidad muy presente. Pero no he dicho que se van a archivar los rituales de primer grado, ni los de segundo, ni los de tercero, o cuarto, como suponen algunos. No, ningún ritual va a ser excluido. Lo que he dicho es que se va a sacar una edición reformada del libro de liturgia. He encomendado esa labor a nuestro hermano Efraín Villegas Quintero, eminente escritor gnóstico. Hemos querido que este libro se edite directamente en Monterrey, y el encargado de esa edición es el gran paladín gnóstico,
el extraordinario misionero gnóstico internacional Guillermo González. Allí él ha conseguido, a base de sacrificio, 2 máquinas offset para la edición de nuestras obras. Y a él le queda precisamente esa misión para que la cumpla. Por eso es que he pedido hoy a los hermanos gnósticos de Monterrey permanecer firmes junto a nuestro hermano Guillermo González, rodearlo y apoyarlo, porque está realizando una gran labor en favor de la humanidad. El hermano Obdulio, que se encuentra también por ahí en Monterrey, le ordeno que se vaya inmediatamente a Mazatlán a cumplir la labor. Este es un paréntesis que no debe ser anotado en el texto de liturgia, claro está. Prosigamos ahora con la cuestión esta de litúrgica. La unción gnóstica, por ejemplo, es de una honda significación. El pan representa nada menos que al mercurio de la filosofía secreta. El vino representa el fuego, al azufre. Cuando el sacerdote gnóstico consagra el pan y el vino, transmite a estos elementos físicos los átomos del Cristo cósmico. En esos instantes, mediante la liturgia, se ha abierto un gran canal que viene desde el mundo de Logos hasta el mundo físico. A través de ese canal descienden nada menos que los átomos crísticos de altísimo voltaje. Es obvio que tales átomos entran en el organismo. Es el Cristo entrando en forma atómica dentro del cuerpo humano. Estos átomos quedan en nuestra atmósfera, dispuestos a estimular, a ayudarnos en esa lucha terrible que tenemos contra nosotros mismos, aquí y ahora. Los átomos crísticos juegan gran papel, por ello, en la cristificación del ser humano. Todos nosotros, en realidad de verdad, estamos llenos de múltiples elementos indeseables que cargamos lamentablemente en nuestra psiquis. Somos espantosamente débiles. Por eso es que se necesita forzosamente de la asistencia crística. Por eso es que urge asistir a la unción gnóstica y recibir el pan y el vino de la transustanciación. Cuando el sacerdote dice, este acto del cual doy fe, simboliza la transustanciación, está hablando una gran verdad. Convertir el pan en la carne del Cristo y el vino en su sangre. Esa carne del Cristo pues es el mercurio de los sabios. Y esa sangre, repito, es el vino, el azufre. La sangre del Cordero inmolado que borra los pecados del mundo es el fuego, es el azufre que arde dentro de las entrañas de la tierra. Cuando nosotros golpeamos una roca con un eslabón, salta el fuego, es decir, el azufre. El Cristo está crucificado en el mundo desde el amanecer de la vida. Él es el fuego. A nosotros nos interesa particularmente la llama de la llama, lo oculto de lo oculto, la asignatura astral del fuego, el fuego del fuego. Ese fuego místico que las vestales de la antigua Roma cultivaran, ese fuego místico que veneraran los parsis en la tierra de Zaratustra, ese fuego al cual se le rindió culto aquí en nuestra querida tierra mexicana, es precisamente el Cristo cósmico, es el azufre de los sabios. INRI. Así, mis queridos hermanos, hay que comprender el misterio grandioso de la transustanciación. Hay transustanciación también en el exasojal, es decir, en el esperma sagrado. Cuando éste se transmuta en el alma metálica del mismo, en el mercurio de los sabios,
hay transustanciación. Existe transustanciación en el fuego. El fuego debe ser, el azufre debe ser liberado de sus prisiones. Pasa por múltiples transustanciaciones para mezclarse con el mercurio y con la sal y subir victorioso por la espina dorsal hasta la cabeza y de ahí al corazón. Así que vean ustedes que la unción gnóstica es un misterio de alquimia y así hay que saberlo entender. Queridos hermanos gnósticos, os ruego comprensión. El amor debe reinar dentro de la liturgia y en todas partes. Mas para que reine se necesita eliminar de nuestra naturaleza psicológica el mercurio seco y el azufre arsenicado. El mercurio seco no es otra cosa que esos múltiples agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos psicológicos que en nuestro interior cargamos. El azufre arsenicado es el fuego venenoso, libidinoso, el fuego que resulta del abominable órgano cundartiguador. El fuego infernal que se encuentra en los bajos infiernos atómicos del hombre. En tanto no eliminemos de nuestra naturaleza todo ese mercurio seco y ese azufre arsenicado, será imposible que surja en los corazones eso que se llama amor. Desafortunadamente son muchos los iniciados que no se preocupan por la eliminación del mercurio seco ni del azufre arsenicado. Y esto es grave, porque en realidad de verdad se estancan, no realizan progreso interior alguno. Queridos hermanos gnósticos, me llueve correspondencia de todos los países del mundo. Desgraciadamente, casi nadie me habla a mí de la disolución del ego. Todos aquellos que me escriben, todos aquellos que escriben a la sede patriarcal, piden que se les cure, piden poderes, piden dinero, piden posiciones sociales, ya dentro del movimiento, ya fuera del movimiento. Mas nadie me pide explicaciones sobre la desintegración del mercurio seco, ni tampoco del azufre arsenicado. Esto es lamentable, porque al paso que vamos, lo único que vamos a conseguir en realidad de verdad en los países de Centroamérica y Suramérica es una buena cosecha de Hanasmussen con doble centro de gravedad. Recibir las iniciaciones que tanto se codician no significa liberación. Alguien podría recibir todas las 8 iniciaciones del fuego, mas si no calificare tales iniciaciones, de nada le servirían. Y con todas sus iniciaciones, y hasta con sus cuerpos existenciales superiores del ser, ya fabricados, involucionaría dentro del reino mineral sumergido, hasta reducirse a polvareda cósmica. Un Hanasmussen tiene doble centro de gravedad, ya lo sabemos, porque el ser vestido con los cuerpos existenciales superiores y forma una personalidad divinal, y el ego fortificado forma otra personalidad. Un Hanasmussen tiene pues 2 personalidades internas, una angélica, otra diabólica. Así, mis queridos hermanos, de nada sirve estar codiciando iniciación, grado, poder, etc.
Hay que pensar en la cristificación, y esta solamente es posible eliminando de nuestra naturaleza psicológica los agregados psíquicos. Les hemos entregado psicología revolucionaria, deben estudiar esa obra profundamente y sobre todo vivirla. De nada serviría que la estudiaran si no la vivieran. Les hemos entregado también la gran rebelión para que la estudien y la vivan. Y les hemos entregado el misterio del áureo florecer, que combinado con estos dos libros ya citados, forma un triángulo especial. Con esos 3 libros uno puede desintegrar el ego, a condición de practicar lo que en ellos se enseña. Así, mis caros hermanos, se hace necesario morir para ser. Con dolor profundo, pues estoy viendo que los hermanos no quieren morir. Y así como se encuentran todos los aquí presentes, van muy mal, porque están muy vivos. Solamente podrían el Cristo resucitar en ustedes si lograran la muerte radical del ego, del mí mismo, del sí mismo. Así como están, son tan solo máquinas al servicio de diversos agregados psíquicos, máquinas indispensables para la economía de la naturaleza. Cada máquina humana capta determinados tipos y subtipos de energía cósmica y luego las transforma y retransmite a las capas anteriores de la Tierra. Sirve pues a la economía de la naturaleza. La naturaleza necesita de esas fuerzas que nosotros transformamos inconscientemente. Cuando alguien intenta trabajar en la novena esfera para crear los cuerpos existenciales superiores del ser, la naturaleza entera moviliza sus poderes con el propósito de que el neófito se desvíe. Es obvio que al empezar nosotros a trabajar en la forja de los cíclopes, atentamos de hecho contra la economía de la naturaleza, y ella no puede tolerar que nosotros nos escapemos de sus garras. Ella tiene poderes formidables establecidos en nuestro propio cuerpo, precisamente para combatir nuestra arrogancia. Queridos hermanos gnósticos, quiero que entiendan que en la liturgia hacemos muchas invocaciones. Invocamos a los dioses solares y ellos vienen a nuestro llamado. Y usamos los mantras, palabras de poder, para que los santos seres concurran. Quienes tengan el sentido de la autoobservación psicológica desarrollada podrán verificar por sí mismos esto que afirmo en forma enfática. Obviamente, Rafael, el gran sanador, nos asiste en estos trabajos. Y en general los Elohim trabajan durante la liturgia intensivamente, movilizando fuerzas que son necesarias para nosotros. Desgraciadamente, digo, muchos hermanos no saben guardar la compostura durante los ritos, y eso es perjudicial precisamente para los mismos. Se necesita profundo respeto durante un ritual. La unción hay que recibirla siempre hincada, es decir, de rodillas, con mucha humildad, porque nosotros tenemos que humillarnos ante el Cristo cósmico. Como les dije, el Señor, el Crestos, no es un individuo humano o divino. Él está más allá de la personalidad, del yo y de la individualidad. No es tampoco un personaje histórico como suponen las gentes de todas las religiones y sectas neocristianas. No, es una fuerza eléctrica, una fuerza magnética, un poder que se encuentra latente en todo ion, en todo electrón, en todo protón del universo.
El Cristo puede expresarse a través de cualquier hombre que esté debidamente preparado. Así que, hermanos, nosotros debemos trabajar intensivamente, morir en sí mismos, a fin de que un día se exprese en nosotros el Cristo. Necesitamos nosotros cristalizar en nuestra naturaleza al mercurio de los sabios, es decir, al Espíritu Santo. Y esto es posible mediante el trabajo en la forja de los cíclopes. Necesitamos cristalizar en nosotros al Christus cósmico, al Osiris Ra, a Vishnu. Y esto es posible negándonos a sí mismos, desintegrando el ego, aniquilándolo radicalmente. Necesitamos cristalizar en nosotros a Abraham, es decir, al Padre que está en secreto. Y se hace posible esto aprendiendo a obedecer al Padre, tanto en los mundos superiores como en el mundo físico. La gnosis es altamente científica, profundamente filosófica, extraordinariamente artística y maravillosamente mística. Lo que nosotros enseñamos puede ser demostrado científicamente, filosóficamente, artísticamente, etc. Así que hay que poner atención a estos vastos y profundos estudios.